pequeño. Puede dejarlo a los diferentes puntos de acopio de la Gran Lima o puede llamar al 971-321-142. A Sofía Fashion Store, viste a la moda, con las mejores marcas. Llama, comunícate con ellos al 935-726-803. ¿Qué es la página de Sofía Fashion Store en el Facebook? Realmente espectacular. Cosas muy bonitas. Al colectivo Fantasma dices, dictan clases de habilidades blandas, taller de teatro, impro, stand comedy. Comunícate con ellos solo por el WhatsApp al 995-678-792. Automando, donde sonreír no cuesta nada. Saca tu cita al 562-0254. Diseños de sonrisas y más. Reactivemos la odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. Así que vámonos al corte, regresamos. Queridos amigos, antes de empezar, yo quiero hacer, hacer un poco una nota editorial, ¿no? Realmente lo que está pasando entre el Colegio Odontológico de Perú y el Colegio Médico de Perú, encabezado por el doctor Riega, es increíble. Realmente el doctor Riega ha excedido todos los límites, ¿no? O sea, no solamente está faltando a la verdad, o sea, no está diciendo la verdad, no solamente está inventando historias, no solamente tiene una leyenda que él está contando, sino que ha dado un paso más. Y el paso más que ha dado es que ha empezado la persecución contra los cirujanos dentistas, ha empezado el avasallamiento, el amedrentamiento. ¿Cómo así? Está visitando, está tocando, están llamando los consultorios de los cirujanos dentistas a querer inspeccionarlos, a querer invadirlos, está deteniendo colegas cirujanos dentistas que no han cometido ningún delito, pero por desconocimiento de sus derechos los están deteniendo 24 horas, 48 horas, están saliendo esposados, o sea, realmente un abuso en el cual se están pasando todos los límites. Realmente que esta situación se está volviendo bastante peligrosa porque está volviéndose bastante fratricida, ¿no? Bueno, eso quería comentarles, quería llamar a la reflexión al señor decano del Colegio Médico del Perú, ¿no? Que basta ya de
no decir la verdad, de sus medias verdades. Como siempre les digo, ¿no? Que deben de decir qué hay detrás de esto, qué realmente cuál es el motivo, qué es lo que quiere, qué intereses hay, ¿no? La votación que yo les comenté que el día de hoy yo le iba a dar los nombres de los congresistas, bueno, no se realizó, ha pasado al Pleno del Congreso, donde va a haber más tiempo para que se debata más, va a haber más temas de investigación. Entonces, vamos a estar atentos y lo vamos a estar comentando. Nuestro señor director nos dice también que pase para la doctora inmediatamente, por favor, señor director. Vamos. Doctora, buenas tardes. Doctora Caterine. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. ¡Oh, la doctora Caterine! Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Disculpe que haya estado un poco serio a la entrada del programa. Mil perdones, doctora. Lo que pasa es que tenía que hacer la nota editorial al frente a tanto atropello que está pasando. Y después conversamos de eso un ratito, pero vamos a desarrollar nuestro tema porque el tiempo, ¿te parece, doctora? Apremia. Sí, claro, estoy de acuerdo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. A usted, doctora, sabemos que está muy ocupada y le agradezco que esté con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctora, como les digo. Coméntenos qué es eso de la fisiopatología de la difusión temporomandibular. Bueno, primero que nada quiero empezar pues mencionando que la articulación temporomandibular es uno de los componentes importantes de este sistema estomatognático tan ampliamente conocido por todos los cirujanos dentistas, ¿correcto? Entonces, para que este sistema pueda funcionar de una forma adecuada, pues tiene que haber armonía entre todos sus componentes. Hablo de la articulación temporomandibular, que pues a su vez está sostenida, ¿no?, por músculos, ligamentos y también obviamente una pieza importante son las estructuras dentarias. Sin embargo, cuando hay una alteración, o mejor dicho, cuando hay ciertas injurias que sobrepasan la capacidad adaptativa que tiene el ser humano, en este caso del sistema estomatognático, comienza a haber alteración, ¿no? Entonces, ¿cómo podría yo definir exactamente lo que es una disfunción temporomandibular? Es básicamente una función rara, extraña, y que no corresponde a los parámetros de normalidad que están ya ampliamente difundidos en la literatura, ¿correcto? Entonces, actualmente pues se opta por un enfoque multifactorial, porque ya no hablamos de causas directas, sino hablamos de factores de riesgo, ¿correcto? Entonces, al hablar de factores de riesgo, pues la patología de la articulación temporomandibular no la podemos enfocar en un solo tratamiento, sino que hay un abanico de tratamientos y que se pueden utilizar pues dependiendo la particularidad de cada paciente, ¿no? Espectacular, doctora, su explicación, ¿no? Muy bonita explicación, muy bonita, ¿no? Muy bonita. Mire, justo entró una pregunta, ¿no? Doctora, buena, la fisiología, ¿y qué significa el ATM? ¿Por qué es temporomandibular? A ver, una bonita pregunta. Correcto. Se le conoce como articulación temporomandibular porque tiene un componente temporal, que es la fosa mandibular, que pertenece a la base del cráneo, y mandibular, pues porque hay una parte de la mandíbula que es una de las superficies articulares de esta estructura. Sin embargo, ahora manejamos un concepto un poco más amplio. En realidad es una disfunción cráneo-mandibular. No, ¿por qué? Porque también acá hay una fuerte influencia del componente cervical, que muchas veces no lo tomamos en cuenta, porque el común de los cirujanos dentistas, cuando evaluamos a un paciente con disfunción, vemos toda la parte anterior, ¿correcto? Entonces imaginemos que en la cabeza nosotros la dividimos en dos partes, una anterior y una posterior, y en el centro tenemos un eje, ¿correcto? Nosotros conocemos muy bien toda la parte anterior, pero eso solamente influye en un 50%, pero y el otro 50% que viene a ser el componente cervical, y que es muy importante porque hay evidencia, ¿no?, de que hay una influencia postural. Entonces, eso, por ejemplo, nos permite a nosotros trabajar de forma articulada, por ejemplo, con un especialista en terapia física,
¿correcto? Entonces ahí vamos abriendo más nuestro campo y entendiendo más de cómo es que se da este proceso de la disfunción temporomandibular, y que no lo limitamos pues solamente al tema de los dientes. Esto es algo mucho más grande. Tenemos que evaluar un componente neuromuscular, un componente postural y obviamente pues de identificar otros factores de riesgo como los que ven acá. Por ejemplo, un trauma, ¿no? Puede esto darse a consecuencia de un trauma directo, y en el caso de los cirujanos bucales y maxilofaciales lo conocemos muy bien porque hay fracturas, por ejemplo, que se producen a nivel del complejo condilar, y si no son restauradas adecuadamente, la consecuencia no va a ser inmediata, eso se da con el tiempo, porque el ser humano, como ya lo había mencionado, pasa por un proceso adaptativo. Mientras en un niño, por ejemplo, se puede adaptar mucho más rápido por el tema pues de la reparación ósea y todo ello, conforme van pasando los años, esa capacidad adaptativa se va reduciendo, y por el contrario, ¿cómo se compensa? Se compensa con la instauración de una patología. Excelente. Estimados amigos, estamos conversando con la doctora Caterina Arteaga. Ella es especialista en cirugía bucomaxilofacial, especialista en cirugía bucomaxilofacial de la Universidad Cayetano Heredia, tiene un diplomado en la articulación temporomandibular, o sea, toda una experta, y estamos conversando sobre la fisiología de la disfunción temporomandibular. Para los amigos que nos siguen y que no son de la especialidad, ¿por qué se llama articulación temporomandibular? La doctora nos dice porque acá en el cráneo hay un hueso, más o menos tiene una forma así, y entonces la mandíbula, esta es la mandíbula, y va, abre y cierra, ¿no? Vamos a explicarlo de esta manera para el público en general, doctora, por favor, ¿ya? Entonces, imaginemos que es de la base del cráneo, el hueso temporal, y ahí está la articulación. Así es más o menos, ¿no? Es más o menos. Eso es el componente estructural óseo, ¿no? Obviamente, pues la articulación implica muchas más cosas, músculos, ligamentos, y pues también un disco articular, ¿no? Definitivamente. Ajá, efectivamente. ¿Y por qué estamos conversando esto? Porque muchas veces, para hacer un diagnóstico, usted termina en el neurocirujano o en el otorrino y nunca pasó por el cirujano dentista. Y de repente era simplemente un problema del sistema estomatognático que un cirujano dentista, un cirujano especialista, lo podía haber resuelto, y sin haber terminado en una sala de operación donde de nuevo lo tiene que empezar al cirujano dentista, o como dice la doctora, de repente con una adecuada terapia o fisioterapia puede ser recuperado. Por favor, seguimos, doctora. Claro, de inicio, pues la evaluación de un paciente con DTM, hay que mencionar que el paciente con DTM, la principal queja es el dolor. Pueden venir o pueden ir acompañándose de otra sintomatología, como por ejemplo ruidos articulares o tinnitus o zumbidos en el oído, ¿correcto? Cefaleas, que ya está bien diagnosticada como cefalea atribuida al DTM, y existe como un diagnóstico en el consenso internacional de los DTM, ¿correcto? Y y otras sintomatologías más, ¿no? Entonces, pasa mucho que el paciente viene con un dolor de cabeza y se podría confundir incluso con una migraña, entonces rápidamente la derivan al neurólogo, o si viene con un ruido o un zumbido en el oído, lo primero que hacen es mandar al otorrino, y el otorrino finalmente termina derivándolo al cirujano bucal y maxilofacial, ¿correcto? Entonces, retomando lo que decía, la valoración clínica es muy importante, y una consulta para un paciente con disfunción temporomandibular no es solamente pues, te veo la mordida, no, tienes una maloclusión, no, porque hablamos de factores de riesgo. Entonces, la atención en el paciente debería estar orientada a identificar cuáles son esos factores de riesgo que están alterando, que están injuriando la articulación temporomandibular, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, cobra mucha importancia los hábitos parafuncionales. Y dentro de los hábitos parafuncionales, por ejemplo, tenemos el bruxismo, ¿no? Y que este bruxismo puede ser una causa local, pero también está demostrado que existe un bruxismo, por ejemplo, secundario a ciertas condiciones sistémicas neurológicas, ¿no? Que son movimientos involuntarios. Entonces, nosotros identificando los factores de riesgo que tiene ese paciente,
porque el factor de riesgo que puede tener usted no son los mismos factores de riesgo que tengo yo, ¿correcto? Puede ser que uno tenga una excelente mordida, entonces, ¿cómo explicaríamos que el paciente desarrolló DTM si pensamos solamente en la oclusión como la causal de ese DTM? ¿Correcto? Entonces, hay que indagar más. Podemos averiguar, por ejemplo, qué tal es la calidad del sueño de ese paciente. ¿Correcto? ¿Qué tipo de actividades desarrolla ese paciente? Observarlo, ¿no? A ver, ese paciente se muerde las uñas, ese paciente se muerde los labios, ¿correcto? Entonces, eso, por ejemplo, a nosotros nos permite corregir hábitos, ¿correcto? Entonces, una vez que nosotros identificamos los factores de riesgo, controlamos o ayudamos a que el paciente pueda controlar estos malos hábitos, por así decirlo, entonces luego vamos a pasar obviamente a una fase de terapia combinada, ¿no? Porque, o sea, nosotros podemos, por ejemplo, por citar un ejemplo nada más, le digo, mire señor, usted necesita utilizar una férula, correcto, pero ¿qué pasa cuando el paciente se saca la férula? Se sigue mordiendo las uñas, se sigue mordiendo los carrillos, ¿correcto? O de repente probablemente sigue apretando los dientes, ¿exacto? Entonces, eso toma su tiempo y lo más importante aquí es que el paciente tome conciencia de cuáles son los factores de riesgo inherentes, o sea, que él tiene, ¿no? Y que, o sea, el paciente desee justamente corregirlos, porque si no, le podemos dar muchas alternativas, pero no van a ser igual de efectivas que si tenemos la cooperación del paciente. Brillante, doctora, brillante. Realmente, fíjese, aquí ha respondido muchas preguntas que están entrando acá al chat interno, de verdad, ¿no? En resumidas cuentas, estimados amigos, como yo siempre les digo, visite a su cirujano, dentista de su preferencia, haga prevención, prevenir le va a salir más barato el sanar y más barato económicamente. Por eso, si no visita a su cirujano dentista, puede terminar, no le voy a decir dónde puede terminar, para que no me digan que me les he prendido hoy día, ¿no? Para que no vamos a decirlo así. Doctora, permítame unas preguntitas, unas preguntas que han entrado al chat, por favor. Pero miren, doctora, mi hijita tiene 16 años, buenas tardes, y se muerde las uñas, y ha empezado con unos dolores por la parte del cuello, por la parte de atrás, dice, ¿no? Bueno, supongo que es el externo, bueno, ¿no? Y entonces eso podría ser el trapecio, bueno, es el cuello, ¿no? Puede ser algún dolor de la articulación. ¿Qué? A ver. Correcto. Nuevamente, como les decía, o sea, al diagnóstico vamos a llegar definitivamente identificando múltiples causas. Lo que ella me comenta del morderse las uñas, sí, porque una de los factores de riesgo es el microtrauma. ¿Por qué? Porque ese microtrauma se da de forma persistente y de forma prolongada. Entonces, parece mentira, pero este pequeño trauma de morder la uña, está generando un aumento en la presión intraarticular, ¿correcto? Y está generando una constante contracción muscular. Entonces, yo siempre le pongo este ejemplo a mis pacientes. Imagínate que tú vas al gimnasio y solo entrenas un grupo muscular. ¿Qué va a pasar? Ese músculo se va a fatigar. Va a llegar un momento en que el músculo se va a fatigar y eso se manifiesta a través de dolor. A veces los pacientes no lo identifican porque lamentablemente las personas tenemos que ver para creer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me corto la mano, yo sé que me va a doler y sé que eso va a recuperarse porque lo estoy viendo, pero un dolor que aparentemente no sabemos por qué se manifiesta ese dolor, entonces tenemos que indagar, ¿no? Lo que hace la niña, morderse las uñas, claro que es un factor de riesgo, pero también podrían identificar otros más, como por ejemplo el tema postural, ¿correcto? Y actualmente es más común encontrar estas afecciones en pacientes jóvenes porque estamos expuestos a muchos estímulos, a demasiados estímulos entonces, y a veces nosotros no podemos gestionar muy bien las emociones. Esto de morderse las uñas no es porque la persona lo haga porque quiere, está reaccionando a algún estímulo externo. Es una manifestación de la ansiedad probablemente.
¿no? Y ahí me gustaría, por ejemplo, diferenciar qué cosa es el estrés y qué cosa es la ansiedad. O sea, ambas son respuestas de huida de nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir? Si ahorita, por ejemplo, sonara una alarma de incendios, nuestra respuesta rápida es pararnos y tratar de irnos, porque es un sistema de defensa, de alerta, ¿correcto? Y el estrés, pues, o sea, identifica una probable amenaza, pero es algo transitorio, es algo corto. Pero cuando eso ya perdura y estamos en o sea, constantemente estamos pensando, saturándonos de cosas, ahí ya viene a tallar la ansiedad. Entonces, en esta época, en estas generaciones que están muy expuestas a tantos estímulos, tanto de las redes sociales, de otros medios de comunicación, ¿correcto? Entonces, vivimos muy ansiosos. O sea, y eso es lo que yo he podido identificar, por ejemplo, cada día en pacientitos más jóvenes que llegan a la consulta. Hay mucha ansiedad. Y esa ansiedad conlleva pues a que los niños se muerdan los labios, se muerdan las uñas, ¿correcto? A que también hagan movimientos que no están contemplados dentro de la función normal de la articulación. Me pasó que llegó un pacientito que me dice, doctora, yo siento que mi mandíbula está trabada. Y yo lo examiné y digo, ¿pero por qué dices que tu mandíbula está trabada? Es que no puedo llevarla para acá. Y yo le digo, ¿pero por qué la quieres llevar hasta ese nivel si la articulación no está diseñada para esa función? Entonces, es importante conocer los límites funcionales de las articulaciones y hacer lo que es el autocuidado, ¿no? Hay una teoría que nos dice que nosotros, que nosotros deberíamos utilizar nuestras articulaciones en un 70%. Quiere decir que si yo tengo la capacidad de abrir la boca 5 centímetros, no voy a usar esa capacidad siempre. Tendré que usar ese 70% para hacer una autoprotección de mi articulación, que sería en este caso la apertura que nosotros ya como odontólogos ya conocemos, de 35 a 40 milímetros. Y ahí está la explicación. Excelente, doctora. Qué importante lo que nos comenta la doctora Catalina Arteaga, el gestionar las emociones, la administración de las emociones, de la primera a administrar, a posponer, a gestionar. Como dice ella, mire qué bonito nos explicó qué es el estrés y qué es la ansiedad. Nos llenamos de ansiedad cuando empezamos con el pensamiento recurrente, y empezamos a comernos las uñas con los tics, etcétera, que finalmente si no se logra adaptar, termina pues en una disfunción temporomandibular que puede ocasionar mucho dolor, mucha molestia. Doctora, yo te quería, mira, acá hay una pregunta que me parece muy interesante y seguimos. Claro. Ya, dice, doctor, yo tengo, bueno, el hábito, la costumbre de hacerme tronar el cuello, bueno, esos movimientos, ¿no? No sé si eso me puede causar algún problema. Ay, señor de los milagros. Doctora, yo no voy a decir nada. Bueno, por favor, yo creo que aquí la respuesta es evidente, ¿no? Entonces, no podemos hacer movimientos bruscos porque las superficies articulares son muy delicadas, ¿correcto? Entonces, un mal movimiento podría conllevar incluso a un trauma. Entonces, hay un profesional que se encarga de hacer la terapia física, de mejorar el tema postural, la alineación cervical, y ese es el especialista en terapia física. Y justo por eso mencionaba de este enfoque multidisciplinario, y ahí, por ejemplo, también cito a los psicólogos porque hay personas que viven con su ruido articular, no les molesta, no les incomoda, ¿de acuerdo? Pero cuando este tipo de síntomas, por ejemplo, afectan la emoción de la persona, a veces es muy probable que esta persona entre en lo que llamamos la catastrofización. ¿Qué quiere decir? Hacer de repente, ¿cómo le puedo decir? Un efecto negativo lo maximizamos, ¿correcto? Entonces, el paciente entra como en un círculo vicioso porque esto le está generando dolor, pero a la vez su dolor lo deprime más. Y esta depresión hace que le duela aún más. Entonces ahí, por ejemplo, cuando ya afecta la emoción de la persona,
nosotros, no es nuestro campo, tenemos que derivarlo, por ejemplo, al psicólogo para que le dé el soporte necesario en ese campo. Y nosotros pues seguiremos controlando las estructuras que nos corresponden y hacer un manejo, como ya les he mencionado, multidisciplinario, ¿no? Porque a la persona hay que evaluarla de forma integral. El paciente no es una boca, no es solo una articulación, es un ser biopsicosocial. Bien dicho. Doctora, rápidamente menciónanos qué tipo de pruebas auxiliares tomas para hacer un diagnóstico para que nos dé el tratamiento. Ya, correcto. Actualmente usamos lo que es el DSM, que es una lista de criterios, toda una guía de evaluación que se enfoca en la parte netamente clínica, ¿correcto? Porque hay pacientes que tienen un problema que está localizado a nivel de la parte muscular. Entonces, descartando que sea un problema muscular y si aún siguen o persisten las molestias, se pedirían estudios de imágenes, ¿no? Para valorar, por ejemplo, las superficies articulares, para ver la integridad, la conservación, ¿de acuerdo? Y otros exámenes, pues, complementarios, pero los exámenes se van pidiendo durante la marcha, ¿no? O sea, de inicio no lo pediría, sino vamos, como les digo, cada paciente es todo un mundo, así es que lo que es para uno no es para el otro, ¿no? Entonces, los exámenes se van tomando dependiendo qué sintomatologías, qué cosas yo detecto en este paciente. Y lo mismo con las interconsultas, ¿no? Para de esa manera llegar y tener un diagnóstico definitivo adecuado. Excelente, doctora Caterina Arteaga. Doctora, ¿qué alternativas de tratamiento tenemos? Alternativas de tratamiento actualmente son muy conocidas. Tenemos las terapias reversibles y las no reversibles, ¿no? En las reversibles pueden ser aquellas que se pueden manejar en el consultorio, como por ejemplo, hay una siguiente imagen, por ejemplo, la aplicación de calor, ¿no? Las terapias de calor, que se pueden hacer en el consultorio e instruir al paciente para que las repita en casa también. ¿Y por qué es la explicación del calor? Porque ese músculo, pues, teniendo en cuenta que hay un componente muscular ahí, está fatigado, está cansado probablemente por esa excesiva función a la que está sometido. Entonces, al músculo, ¿qué hay que darle? Hay que oxigenarlo. Y la forma de oxigenar es que los vasos sanguíneos se abran e ingrese ese oxígeno. ¿Y qué me va a permitir eso? La aplicación de calor. ¿Correcto? Porque el oxígeno es necesario para la formación del ATP, que es energía y permite que el músculo se relaje. Es una de las fuentes de formación de energía, ¿no? Otra de las terapias, por ejemplo, que se usa es lo que son pues los estiramientos, los masajes. Para la patología articular también se usa el láser de baja potencia, que tiene un efecto reparativo también en los tejidos profundos. ¿Correcto? También la aplicación de TENS, lo que ya me he mencionado, la terapia, ultrasonido, y también pues lo que nosotros más conocemos que son las férulas oclusales. Entonces la férula oclusal, por ejemplo, ¿qué es lo que nos permite a nosotros cambiar los engramas musculares? Un engrama muscular es un conjunto de fibras que están contrayéndose. Entonces, si yo le coloco una férula al paciente, permito que ese grupo de fibras que estaba previamente contraído relaje y le doy la contracción la contracción va a estar a expensas de otro grupo muscular cercano, ¿correcto? Entonces, y eso ustedes lo pueden notar porque basta con que modifiquemos de repente un poco, le damos cierta altura, el paciente va a sentir un confort, pero el objetivo de la férula es estabilizar, darle una posición estable a la oclusión y que sea confortable para el paciente. Y luego tenemos pues el otro lado que es la parte quirúrgica, ¿correcto? Que está indicado en ciertos casos, y estoy hablando de temas articulares, por ejemplo, degenerativos en estadios avanzados. Entonces, a esos pacientes no de frente van al tratamiento quirúrgico, sino que se podrían combinar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un problema de osteoartrosis, que hay un marcado desgaste, para que me puedan entender, de la superficie articular, por más que, o sea, si uno lo opera de frente, porque me ha llegado casos derivados de otras especialidades,
que rápidamente al paciente pues le ofrecen una cirugía, ¿no? Entonces, si ese paciente Salvadora. hay una alta probabilidad de que pueda recidivar. ¿Por qué? Porque no hemos tratado la parte muscular. Ese paciente que toda su vida sus músculos se han contraído en esa orientación, en esa posición, va a tender a llevar nuevamente, porque los músculos, por así decirlo, tienen memoria, ¿ok? Entonces va a llevar nuevamente esa posición. Entonces, no es algo estable. Primero estabilizamos y luego viene la fase correctiva, que puede ser a través de la rehabilitación, la ortodoncia, la cirugía o lo que necesita el paciente según sea su caso. Preguntas de colegas. Vamos a ponernos un poco así preguntones, doctora. Mira, bueno, doctora, buenas tardes, muy buenas tardes. ¿De qué grosor recomienda usted que sea la férula? Bueno, aquí otro colega dice, doctora, buenas. Dos preguntas. Bueno, vamos con esa. A ver, vamos a ver. Ya. Primero que nada, para poder entender eso, debemos saber que más o menos el espesor del disco articular, que tiene 3 partes, una parte anterior, que es la zona más o menos delgada, tiene 2 milímetros, la zona intermedia es la más delgadita, tiene 1 milímetro, y la zona posterior tiene 3 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que la férula debería ser por lo menos 2 milímetros, porque eso me permite aliviar, o sea, abrir el espacio articular, de manera que el disco tenga una adecuada posición, pero sin el riesgo de que el disco pueda luxarse. Si abrimos más de eso, si el paciente tiene una hiperfunción, o sea, una función exagerada, existe el riesgo de pues, que ese disco con el tiempo se pueda luxar. Entonces, lo ideal es que el grosor de una férula sea de 2 a 3 milímetros. Excelente. Rápidamente, esta otra pregunta de otro colega. Dice, doctora, ¿puede ser una férula rígida o blanda? Bueno, de acetato, ¿no? ¿Se entiende? No. La férula tiene que ser de acrílico, porque les repito, lo que buscamos es estabilidad. Y un material maleable como el acetato no nos va a dar esa estabilidad. Es como, discúlpeme, pero es como si le pusieras un chicle en la boca al paciente, ¿no? Se va a deformar, entonces no está cumpliendo la función para la que se ha diseñado. Tal y conforme, muy parecido a las férulas que ofrecen por las prótesis que dicen en las redes, la flexi, que se termina el hueso alveolar. Esa es la gran verdad. Mira, este es de un colega. Doctora, ¿qué opinas de la frase que dice que el hueso mandibular es el único hueso flotante del cuerpo? Que el hueso mandibular no es un hueso flotante, es un hueso móvil que está sostenido por músculos y por ligamentos. Entonces, y es un componente importante de la articulación temporomandibular, porque la zona condilar de la mandíbula está encapsulada justamente por ese revestimiento de la articulación. Entonces, yo creo que el término adecuado es que es un hueso móvil, porque sí, o sea, tenemos un macizo óseo fijo y que es la mandíbula quien se mueve, ¿no? En este sentido, para poder realizar las funciones del sistema estomatognático. Otra pregunta. Ahora sí, vamos a hacer una rehabilitación completa de maxilar superior, maxilar inferior, por donde Bueno, yo no soy rehabilitadora, ya, pero como les digo, la parte importante es primero estabilizar. ¿Y cómo voy a estabilizar? Probablemente con un provisional, porque al paciente tienes que darle un tope fisiológico, ¿correcto? Exacto. La articulación temporomandibular forma parte de una especie de una palanca que tenemos acá de tercer género, porque tenemos la resistencia hacia adelante, que son los dientes, es un tope. A un costado tenemos los músculos, que son la potencia que mueve esta mandíbula, y la articulación viene a ser, está hacia un lado, perdón, la potencia está en medio, y hacia un lado tenemos el punto de apoyo, que es ese eje alrededor del cual pues se mueve la mandíbula, que viene a ser la articulación. Entonces, tenemos que tener esos 3 componentes, tenemos que estabilizar. Entonces, lo adecuado sería primero colocar provisionales para reeducar al paciente y luego hacer la prótesis definitiva. Exacto.
Brillante, doctora, brillante, brillante, brillante. Doctora Caterina Arteaga, realmente qué bonito, mira, nos ha quedado un montón de temas, bastantes preguntas se están quedando, doctora Caterina, así que espero que podamos contar contigo en una próxima, en un próximo programa. Ya saben, amigos, si quieren alguna consulta con la doctora Caterina, los colegas que no les he podido resolver sus preguntas, pueden llamarla, buscarla. ¿Cómo te buscan o cómo te llaman, doctora Caterina? Sí, como Caterina Arteaga en Facebook o doctora Caterina Arteaga en Instagram. Pueden escribirme, Y bueno, quería aprovechar estos últimos minutos para, de verdad, invitar a los colegas cirujanos dentistas a que exploren este campo tan bonito, tan complejo y tan amplio de la articulación temporomandibular, porque ahí tenemos mucho trabajo por hacer y nadie mejor que nosotros va a poder entender cómo es que funciona esta articulación y cómo dar solución cuando hay una alteración de la misma. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un campo muy valioso, muy importante y que no podemos dejarlo de lado, ¿no? Y esto lo podemos hacer desde cositas pequeñas hasta obviamente pues ya tratamientos más grandes que lo hacen los especialistas, ¿no? En el campo. Pero créanme que estas pequeñas cosas que nosotros podemos orientar o brindarle a nuestros pacientes hacen una gran diferencia. Excelente, doctora Caterina. Le agradezco por haber estado en el programa, doctora. Muchas gracias y muchas bendiciones para usted. Y nos vemos pronto, doctora. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Hasta luego. Gracias, doctora. Vámonos rápidamente a la pausa. Regresamos. Ya estamos de vuelta y luego el señor director que vamos a estar conversando con el doctor Anderson Vilches. Doctor Anderson, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Hola Yuri, un gusto poder conversar contigo, bonito canal, bonito programa. Ya estuve escuchando a la doctora Catherine y con un tema muy interesante. Y justamente ahora también vamos a tocar algunos puntos que la doctora ha sido muy tajante, ¿no? Muy didáctica con las explicaciones. Sí, brillante. Tú sabes, como yo siempre digo, el programa está para que aprendamos todos, el público, lo que participamos y yo sobre todo, también yo aprendo muchas cosas, ¿no? Así que vamos a... Claro, yo también he estado aprendiendo, ¿no? Sobre la articulación temporomandibular, los problemas. Exacto. Bueno, el doctor Anderson Vilches, él tiene un magíster en salud pública, es especialista en estadística. Vamos a hablar de investigación de la odontología, realidad de las universidades peruanas, ¿no? ¿Cómo estamos hablando qué hablamos de las universidades peruanas? Entonces, vamos a desarrollar nuestro tema rápidamente, antes de que nos corten, ¿no? Está bien. Coméntanos, por favor.
Sí, definitivamente, Yuri, en los últimos años ha habido un creciente interés por la investigación. Las universidades han estado poniendo algunas exigencias, tanto a nivel de pregrado y posgrado. Tal vez estamos transmitiendo para algún colega que le pidieron algún artículo, un trabajo de investigación. Yo creo que es muy común, es transversal para todos, que nosotros cuando, si somos titulados, somos cirujanos dentistas titulados, hemos tenido que realizar una tesis, ¿no? Ahora, yo asumo que hace 5 o 10 años, 15 años, exagerando, se investigaba mucho sobre la caries dental y la autora ha sido muy didáctica cuando ha dicho de que el problema de los trastornos temporomandibulares son un tema de creciente interés, ¿no? Hay mucha gente que desconoce esos problemas y justamente poniendo como ejemplo eso, hoy en día pues las investigaciones, tanto a nivel de pregrado como posgrado, se han estado orientando a problemas más crecientes. Si bien es cierto, perdón, la caries dental es una de las enfermedades más prevalentes, no solo a nivel dental, sino a nivel general, hay otras enfermedades que se han estado investigando con mucho más ahínco, ¿no? Como es la enfermedad periodontal, los trastornos temporomandibulares, el bruxismo y otras cosas que hemos estado viendo sobre todo en las tesis de pregrado y de posgrado. Yo entiendo que en posgrado tiene que ser un trabajo mucho más especializado, ya sea para una maestría o una especialidad. Claro, por supuesto. Cirugía maxilofacial. Y obviamente hay niveles. Y yo estoy contento porque hoy en día, Yuri, las universidades están exigiendo, no todas, pero sí la gran mayoría, por lo que veo y he mapeado, están pidiendo una investigación, pero no una tesis, sino un artículo científico para obtener el grado. Esto es muy común en posgrado, en casi todas las universidades de posgrado de odontología en el Perú, y a nivel de pregrado también está habiendo una exigencia, y es bonito, Yuri, porque el alumno desde pregrado ya empieza a investigar, y obviamente sus investigaciones, sus trabajos van a ser de mucha ayuda para la salud pública, odontológica, y a nivel general también, ¿no? Sabemos que la cavidad oral está interrelacionada con distintos problemas sistémicos, por ejemplo, la enfermedad periodontal se ha asociado con 95 enfermedades, y algunas enfermedades tienen una relación bidireccional. Entonces, es bonito que la población empiece a conocer más los resultados y sobre todo también de cosas prácticas, ¿no? Por ese lado, yo como docente estoy contento por la creciente por la creciente producción que existe hoy en día en las universidades peruanas. Exacto. Realmente mira lo que has dicho, ¿no? La enfermedad periodontal, cómo se ha ido descubriendo, investigando, que ahora se las asocia con muchísimas diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Es increíble, es increíble cómo la investigación está avanzando y el nivel de la investigación en las universidades peruanas, ¿no? Cuando uno investiga, ¿cuál crees tú que son las principales limitaciones que tiene un investigador? Yo he identificado, Yuri, principalmente dos limitaciones, y es que es muy común en las universidades, no solamente odontología, sino en todas las carreras, en el Perú y en muchos países del mundo, que al alumno se le exige un producto. Hace poco hablé de un artículo científico, pero no se le dan las herramientas necesarias al alumno para que realice una investigación. A veces hay muchos docentes, o bueno, una pequeña parte docente, para ser sincero, que desconoce aspectos metodológicos de la investigación, desconoce algunos instrumentos de medición actuales. La ontología, como toda la ciencia, va aumentando y va actualizándose cada día, Yuri. Cada día salen por lo menos 1000 artículos de odontología cada día, y si hablamos de cada hora, son casi 50 artículos por hora. Entonces tenemos que utilizar los más actuales, los temas de investigación más actuales, y a veces el docente desconoce esos temas. Hay muchos docentes que son muy buenos clínicos y a veces tienen algunas limitaciones en la metodología, y al alumno eso le frustra un poco, ¿no? Y otra limitación que tenemos como odontólogos es de que lamentablemente, Yuri, en los hospitales no se evalúan ciertas cosas, ¿no? Y por eso la importancia, tú decías al inicio, la importancia de la ley que está en debate, ¿no? No quiero andar en detalle. No tenemos tiempo, mira, nos bajamos el programa, ¿no? Sí. Vamos. Sí, definitivamente es una limitación no tener datos de interés público en los hospitales, ¿no? Para generar más investigaciones, por ejemplo, longitudinales. Exacto. Mira, yo soy muy me siento muy satisfecho
y contento, ¿no? Porque en el pregrado los chicos pues empiezan a hacer sus tesis y empiezan a agarrarle cariño a los que llegan a hacer su tesis, le hacen sus tesis a investigar, el indagar, ¿no? El buscar datos los va ayudando y los va formando, de alguna manera los va incrementando, ¿no? Porque ya lamentablemente, o para bien o para mal, o porque todo ha cambiado, ya no es, por ejemplo, como era, pues anda a la biblioteca, anda consulta tal, anda el apéndice, ahora ya todo está acá, ya todo ha cambiado. en internet, todo ahora. Todo lo ha cambiado. Entonces, el que tengan que hacer un trabajo de investigación de todas maneras es algo muy bonito. Sí, definitivamente ahora tenemos muchas herramientas, incluso la inteligencia artificial, hay programas que pueden detectar algunos artículos de interés, artículos recientes. Entonces tenemos todas las herramientas necesarias, solamente faltaría ponerle voluntad, ¿no? Y hacer trabajos novedosos. Yo personalmente a mis alumnos que he tenido en pregrado sobre todo, siempre les he dicho que sobre caries hay mucho, que se ha investigado todo, incluso tratamientos, técnicas invasivas, y la caries es solamente, Yuri, la punta del iceberg. Con tantas enfermedades, ¿no? Yo pongo como ejemplo lo que menciona la doctora, trastornos temporales, enfermedad periodontal, incluso esos también son un poco la base del iceberg porque hay muchas cosas que investigar, muchos aspectos psicosociales en cuanto a la carrera, tratamientos novedosos que a veces en el Perú nos limita, incluso estudios in vitro. Por ejemplo, hace poco, Científica del Sur ha hecho un trabajo muy interesante que ha sido publicado en los medios sobre la efectividad de productos caseros para los cepillos. Por ejemplo, eso es algo novedoso, ¿no? Y acá en el Perú, Yuri, tenemos hierbas que pueden ser base para pastas, para enjuagues bucales. Acá el Perú es un país muy rico. Hay que solamente ponerle un poquito de ahínco y de voluntad para que salgan investigaciones novedosas y sobre todo prácticas, no solamente para nosotros, Yuri, sino para la población. Claro, o sea, nosotros tenemos una diversidad pues total para poder hacer investigaciones sobre plantitas y esas plantitas transformarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que usted dice, doctor, es realmente muy, muy bonito. Una pregunta, ¿es obligatorio que los odontólogos peruanos hagan investigación? Yo opino que no es obligatorio que hagan investigación, pero sí deberíamos conocer todos algunos aspectos generales, ¿no? Diseño de investigación, cuál es la calidad de evidencia de un artículo, de una literatura científica, ciertos conceptos básicos de estadística, por ejemplo, porque, Yuri, si nosotros queremos, pues, comunicar a la población, ¿no? Por ejemplo, tú eres un divulgador de la ciencia, ¿no? Ontológica en el Perú. Si queremos divulgar cosas actuales, tenemos que leer y tenemos que buscar lo más novedoso. ¿Y qué pasaría si es que encontramos un artículo genial, top, en una revista de alto impacto, pero no sabemos interpretarlo y no sabemos comunicarlo a la población? Por ejemplo, pasó mucho en la pandemia, tuve también una pequeña entrevista en RPP del año 2021, donde se decía que había enjuagues bucales que podían curar, o sea, y digo larga esa frase, que podían curar el COVID-19, cuando en realidad la interpretación era de artículos in vitro, o sea, eran artículos en laboratorio no realizados en personas, que reducía la carga viral, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación de esa evidencia para poder comunicar correctamente a la población. Una pregunta, doctor Anderson, ¿y cómo vamos a los investigadores peruanos? ¿Reciben algún tipo de apoyo, ayuda? ¿Cómo va eso? ¿O cómo pueden? ¿Cómo va esa parte? Las universidades tienen fondos concursables, no solamente para odontología, sino para todas las carreras, y entonces la idea es que los docentes, articulando el trabajo con los alumnos, puedan participar de fondos concursables. Repito, las universidades tienen esos fondos, Concitec también tiene fondos concursables, y empresas extranjeras también tienen fondos, entonces solamente es cuestión de poner en marcha una idea novedosa y poder ganar ese financiamiento, ¿no? Por ejemplo, yo actualmente trabajo en la Universidad Norbert Wiener, soy docente investigador, y la universidad nos da el presupuesto necesario para hacer trabajos de gran escala, ¿no?
si bien es cierto, en el Perú, en la parte de odontología tenemos algunas limitaciones aún con los ensayos clínicos, pero como te dije, podemos hacer estudios in vitro, ver la eficacia de productos naturales, y claro, es cierto, ¿no? La gran pregunta es, tengo una buena idea, pero ¿cómo la ejecuto? Partiendo de esa premisa que me limita mucho, yo puedo conversar con mi docente, puedo conversar con mi universidad y ver la opción de que ese trabajo sea financiado, ¿no? Y con el financiamiento se puede lograr muchas cosas, y hoy en día, pues, el Perú está apostando mucho por la investigación. Qué bueno, y sabes que me siento muy contento que la Universidad Norbert Wiener realmente está creciendo, se está desarrollando, se escucha cada vez mejor, y eso te felicito, doctora, de verdad. Eso es muy bueno, eso es muy bueno para la universidad, para las universidades realmente, ¿no? Sí, para todo, como te dije, Científica del Sur también tiene buenos trabajos, San Marcos siempre es un referente, ¿no? Todas las universidades están poniendo de su esfuerzo para poder mejorar las investigaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de Trujillo, he trabajado en Trujillo 2 años, en la Universidad Privada de Orrego, y también he dictado cursos en la Universidad Señor Zipán, y yo estoy contento, como dije al inicio, porque todas las universidades quieren lograr alcanzar un impacto a la población desde nuestra carrera, que es la odontología, ¿no? Todas las universidades están poniendo ahínco, todas las universidades están motivando, así que si pudiera hacer un llamado a los docentes para que sigamos motivando, ¿no?, la investigación de nuestros alumnos, ¿no? Por ello son parte fundamental de nuestros trabajos. Que podamos reactivar la odontología peruana, ¿no? Como es el nombre del programa, reactivemos la odontología. Reactivando la investigación peruana. Exacto, reactivando la investigación, reactivando la odontología peruana, o sea, por ahí tiene que ir el camino, o sea, no hay otra, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Para ti, ¿cuál es la mayor innovación que ha habido en los últimos, 40 años? La mayor innovación en investigación odontológica, yo diría que son los productos naturales. Lo que se busca es optimizar dos cosas: optimizar los productos odontológicos y optimizar el tiempo de los tratamientos. Entonces, si bien es cierto, aún no he chequeado artículos que hablen sobre robots que hagan tratamientos en odontología, o debe haber algunos artículos, pero son muy pocos, como por ejemplo en medicina sí hay muchos trabajos de cirugía asistidas por robots. En odontología no se ha visto eso, pero yo creo que algo que le va a interesar a todo el mundo es la creación de una vacuna para la caries, que sí hay muchos trabajos preliminares, porque eso nos sirve bastante, ¿no, Yuri? Una vacunita, ¿no? Y ya nos olvidamos de la caries para siempre. Uy. Qué buena, esa no la había pensado, esa no la había pensado, esa no la tenía en la pantalla. Mira, sí. hablemos, porque están que escriben y preguntan, no lo quería tomar, pero con tu permiso, te quiero pedir tu opinión de lo que está pasando. Mira, no podemos extendernos, pero en vista de que están escriben, por favor, a ver, en 2 minutos, no te puedes pasar. ¿Sobre qué? De esta situación de este enfrentamiento que tenemos con el Colegio Médico del Perú. Yo creo que tenemos familiares, que los médicos tienen familiares que son odontólogos, los familiares médicos. Yo tengo un tío que realiza investigación en médico, prima que es neuropediatra y también realiza investigación médico. Y yo creo que algún comentario muy comunes, equilibrados sobre todo, para ir pausando y dando esta lucha entre el trabajo multidisciplinario. Mira, Yuri, yo hice un trabajo el año pasado con unos colegas de Científica del Sur sobre el nivel de conocimiento de la enfermedad periodontal y la enfermedad sistémicas, cómo se interrelacionan. Y tanto el médico como el odontólogo tenía mucho desconocimiento. O sea, no podemos decir que tal o cual carrera es mejor que la otra. Simplemente tenemos que articular el trabajo, tenemos que trabajar en conjunto, porque al menos, por ejemplo, los internos de odontología rotan por servicios que son ajenos al servicio de odontología.
Y qué feo sería pues que haya una disputa, ¿no? Que haya limitaciones en cuanto al trabajo, al diagnóstico, cuando, como te dije Yuri, la enfermedad periodontal y muchas enfermedades son consecuencia o dan pie a enfermedades sistémicas. Entonces, por ejemplo, hace poco mandé un artículo sobre la asociación entre enfermedad periodontal y glaucoma. Por ejemplo, uno diría, ¿no? ¿Qué relación tiene el sarro con que pierda la vista? Hay mucha relación. Y qué bonito, por ejemplo, sería que el periodoncista o el odontólogo trabaje con el oftalmólogo, que el odontólogo trabaje con el endocrinólogo para ver la diabetes, que el odontólogo trabaje con el cardiovascular, cardiólogo, para ver enfermedades cardiovasculares, ¿no? Cuando el problema del ATM, el odontólogo trabaje con el otorrino. Entonces, yo creo que debemos trabajar en conjunto porque si nos vamos a la luz de la evidencia, ¿no? Yo, de que es mi campo, y yo de verdad no he leído mucho a detalle las leyes, ¿no? Que están en disputa, pero desde mi campo debemos trabajar en conjunto, desde mi área, que es la investigación. No, yo estoy de acuerdo contigo porque también esa que tenemos que ir frenando el asunto, porque se está desbordando, o sea, se está desbordando y, o sea, estamos dañando, número uno, nuestra imagen, nuestras relaciones y después para recuperarlas, eso va a ser bastante. Ya ahorita hay, como tú lo acabas de decir, internos que les están cerrando la puerta, no están rotando como debieran en el hospital, ¿no? Entonces eso no es muy bueno, de verdad. Bueno, doctor Anderson Vilches, por favor, rápidamente algún número, donde lo encontramos, un Instagram, un Facebook, un número de WhatsApp, sus palabras finales, por favor. Bueno, mi Facebook, que es Anderson Francisco Vilches Chávez, ahí me pueden encontrar en Facebook, o también en mi Instagram, doctor Andy Chávez, investigador. Dicto talleres sobre inteligencia artificial, dicto cursos gratuitos para preparación para el ENAO y para la residencia odontológica, y yo encantado de siempre promover la investigación, promover el estudio, porque yo creo que algo que va a seguir preponderando nuestra carrera, Yuri, es la investigación. La investigación. Para terminar, no sé cuántas sociedades de estudiantes de odontología hay en el Perú, sé que San Marcos tiene su sociedad, y sería bueno que todas las universidades, Yuri, al igual que los de medicina, tengamos en cada universidad una sociedad científica de odontología o de estudiantes de odontología para seguir promoviendo y seguir concluyendo y seguir dando más información sobre la interrelación entre la cavidad oral y distintos sistemas en el cuerpo humano. Eso va a ser muy importante y ojalá que podamos resolver este problema con nuestros colegas, bueno, con los médicos y podamos trabajar en conjunto, como he repetido a lo largo de esta entrevista. Excelente. Doctor Anderson Vilches, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, queridos amigos, qué bonito programa realmente. ¿Cómo aprendemos juntos? Como siempre les digo, mantenga a Dios en primer lugar. Cuídense mucho. Bendiciones para ustedes.